Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar desde donde nos estén escuchando. Somos parte de REWE, cuya presidenta es la doctora Mónica Elba Borile. Somos un equipo de capacitación, socios de Proyecto ECO, cuya misión es la de democratizar el conocimiento y brindar atención con las mejores prácticas para las comunidades en todas partes del mundo, teniendo como objetivo alcanzar las vidas de 1.000 millones de personas para el año 2025. Para ello preparamos este programa ECO de salud mental e impacto infanto-juvenil post-COVID-19. Está dirigido a todos aquellos profesionales involucrados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, tanto en el sistema educativo, sanitario como judicial de Latinoamérica y España, para favorecer el reconocimiento de los trastornos o síntomas que se manifiestan de manera diferente en la población infanto-juvenil a partir de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento, frente al agravamiento y aumento de casos en la práctica profesional, teniendo como base el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Contamos con los auspicios de CODAJIC, Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y del Caribe, Comisión de Adolescencia de ALAPE, Asociación Latinoamericana de Pediatría, y la Universidad del Chubut. Bueno, después les voy a pasar los links donde pueden encontrar más información sobre lo que estamos haciendo. Hoy damos inicio 25 de julio a la sexta sesión, y esto va a continuar hasta el 22 de agosto, los segundos y cuartos martes de cada mes. Vamos a completar ese 22 de agosto el octavo y último encuentro, con expertos en diferentes temas relacionados con la salud mental infanto-juvenil en este tiempo de pospandemia. Les vamos a pedir que dejen sus cámaras abiertas para poder conocernos y que cierren sus micrófonos para evitar ruidos e interferencia. Los dejo con nuestras facilitadoras, la licenciada Mónica Beatriz Peisajovich y la doctora María José Abacenjo, que va a coordinar la segunda parte con presentación de casos. Bueno, los dejo en buenas manos. Gracias, Ana María. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Claro. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y acompañarlos en esta primera parte de nuestra reunión. Bueno, hoy va a hablar la doctora María Fernanda Espinosa. Vamos a pedirle a cada uno de los integrantes y miembros de REWE que por favor se presenten. Bueno, empiezo yo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es María José Asenjo. Soy médica psiquiatra de adultos y de adolescentes de Rosario, Argentina. Le paso la palabra a la doctora Ana María Martorella, o no veo a las otras chicas. Bueno, me Mónica presento. Borile. Me presento, soy Ana María Martorella, soy médica, pediatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Me he desempeñado en el Hospital Intersonal especializado materno-infantil de Mar del Plata hasta el 31 de marzo de este año, en que, bueno, inicié mi periodo de jubilación. Además, bueno, me he dedicado a todo lo que es prevención del abuso infantil en las últimas, por lo menos, 3 décadas. Los dejo en manos de Mónica Borile. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá nuevamente. Soy Mónica Borile, médica pediatra y de adolescentes de la Patagonia Argentina, del Bolsón. Soy asesora de ALAPE, del Comité de Adolescencia de ALAPE, y de CODAJIC, Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, y presido la ONG REWE. Gracias por su participación. Y a veces María. sin cámara porque estamos con un tiempo bastante difícil estos días. Así que voy a bajar así los puedo escuchar bien. Bien. Diana. Mariana. Hola, buenas tardes. Perdón, yo también estoy sin cámara, también el internet no me está funcionando muy bien. Bueno, estoy brindando apoyo técnico, soy estudiante de psicología y es un honor para mí poder estar hoy con ustedes. Gracias.
Bueno, gracias por la presentación de cada una. Yo soy la licenciada Mónica Peisajovich, soy psicóloga, psicoanalista y me dedico a la atención e investigación de problemáticas graves de la infancia aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Bueno, les presento entonces a la doctora María Fernanda Espinosa, quien nos va a hablar de grooming. Ella es médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital Tobar García, especialista en psiquiatría infanto-juvenil del Ministerio de Salud de la Nación, magíster en autismo y síndrome de Asperger, Universidad de Kansas, especialista en medicina legal con título habilitante, magíster en políticas públicas en gestión en salud mental, especialista en psiquiatría forense, actualmente en curso en segundo año y práctica pericial en la provincia de Buenos Aires, diplomada en conducta aplicada en perfilación de crímenes sexuales, magíster en Baidata, Universidad de Navarra, año 2022, en perfilación de agresores, médica psiquiatra infanto-juvenil de Residencia de Avellaneda, hogar de niños y adolescentes con trastorno mental severo y vulnerabilidad social, actualmente cargo concursado y ganado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Salud Mental del mismo. Presidenta y fundadora de Fundación Inmensa, dedicada a la investigación en salud mental. Directora médica Miradas Equipoterapéuticos, Centro de Rehabilitación de Discapacidad. Médica psiquiatra infanto-juvenil de INECO. Médica psiquiatra infanto-juvenil del Servicio Penitenciario Federal. Del Hospital del Municipio de Tigre actualmente. También es médica psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Papa Francisco Hospital Escobar, año 2022. Colaboradora médica del grupo GLUB Aprendizaje Chile, Uruguay, Argentina. Médica psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Areco, del Hospital de Río Grande, Telemedicina, año 2022 y actualmente. Asesora médica en políticas públicas y salud mental del Gobierno de Tierra del Fuego desde el 2019 hasta la actualidad. Asesora médica del Honorable Congreso de la Nación Argentina, Comisión de Discapacidad, Comisión de Salud Pública, de Diputados de la Nación Argentina desde mayo del 2014, actualmente diputada de la Nación. Asesora médica y colaboradora de la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad, Plan de Salud Mental Infanto-Juvenil, año 2016 hasta la actualidad. Bueno, los dejo en manos de la doctora, en muy buenas manos de la doctora María Fernanda Espinosa, quien nos va a presentar su exposición. Por favor, cuando ustedes quieran realizar preguntas, les pedimos que levanten la manito y esperen a que terminemos la sesión para que la doctora pueda entonces responder. Adelante, Fernanda. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, me da vergüenza cuando hablan de mis especialidades. Yo te iba a decir, bueno, ya está, pero bueno, gracias por la invitación. Eh, yo voy por ahí muy rápido, así que si necesitan que vaya más despacio o preguntar sin ningún problema, me interrumpen, ¿sí? El tema es un poquito largo. Yo lo que voy a hacer es sacar la cámara porque estoy con un mal sistema de internet, ¿sí? Así que si se no me escuchan o lo demás, bueno, me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ustedes me pasan la diapo, ¿no es cierto? Sí, las estoy pasando, Fernanda. Sí, sí. Ok, bueno, es un tema bastante complejo y digamos muy actual en este momento. Yo creo que desde el 2018 y sobre todo en la pandemia es un tema que ha estado en la mesa, sobre todo de lo que son los que trabajamos en leyes, en el Código Penal y demás. Y bueno, vamos a hablar de grooming hoy. Bueno, para hablar de grooming tenemos que saber lo que es el grooming, que por ahí mucha gente no lo tiene claro o por ahí hay algunas cuestiones que ponen en duda la definición.
y en términos legales, porque hay todavía no hay un consenso, digamos, mundial de la palabra, pero nosotros vamos a tomar de acuerdo a lo que estamos en la Argentina, lo que está en el Código Penal. Entonces, el grooming se define como un proceso por el cual un adulto, valiéndose de los medios que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, que las vamos a llamar TIC, entra en la dinámica de persuadir y victimizar sexualmente a un menor. Es importante este término, que siempre hay un adulto y un menor, porque hay una situación de poder, ¿sí? Por medio de la interacción y la obtención de material sexual del menor, ¿sí? Y con la finalidad de llegar al abuso sexual. Marcado, acá lo que hay que marcar es la edad en donde hay un adulto, que es el victimario, y una víctima, que es un niño o adolescente. Bueno, Anita, si querés. Bueno, ¿cuáles son las características que se presentan en el grooming? Es importante acá saber que el adulto intenta establecer un vínculo con el niño o adolescente con una intencionalidad de abusarlo sexualmente mediante la utilización de TICs. En el transcurso de digamos, de la charla vamos a ver algunas especificidades del tema, pero ahora vamos a hablar sobre generalidades, ¿sí? De lo que es el grooming. Es un proceso que tiene como objetivo ganarse la confianza de la víctima, del niño o adolescente, que en este caso es un menor de edad, haciéndose pasar el victimario por una persona de igual edad o menor edad, pero siempre un par, ¿no? Y que puede ser del mismo sexo o diferente sexo. Consigue establecer con la víctima una relación de amistad, todos mediados por TICs, y con una finalidad que es la parte, digamos, de digamos, confluir en un abuso sexual. El proceso incluye asegurarse la confidencialidad. El grooming lo que tiene es que el victimario ejerce manipulación y técnicas muy específicas que van cambiando, digamos, con el tiempo, mejorando con el tiempo, para poder llegar a, a que la víctima pueda confiar en él, ¿sí? Y el proceso incluye asegurarse la confidencialidad mediante diferentes recursos coercitivos, y acá es lo que importa también, es el poder que ejerce el victimario sobre la víctima para evitar ser descubierto. También hay una característica en donde acá el agresor, en muchas ocasiones, como está mediado por los TICs, el agresor tiene llegada a donde vive la víctima. Por este motivo, el agresor conoce la casa, muchas veces tiene conocimiento de los miembros de la familia, y bueno, una serie de manipulaciones psicológicas que digamos, van a llegar a un proceso final. Bueno, vamos a hablar sobre las bases del grooming, que estas fases, digamos, yo se las muestro, pero pueden estar, digamos, pueden, digamos, alternarse, ¿sí? No siempre el contacto es en la red, ¿sí? Pero pueden estar como alternadas, ¿sí? Es el contacto en la red, el vínculo afectivo, prácticas sexuales y el ciberbullying. Esas serían las fases del grooming. Y como yo les hablaba, las fases no son rígidas y pueden superponerse. Lo primero que hace el victimario con la víctima es el enganche, el contacto con la red. Ya vamos a hablar sobre el perfil del groomer, que es el victimario, como se lo denominan en esta temática, pero es un modus operandi, primero, que no se ha conocido en la literatura un groomer con deficiencia intelectual o con bajos recursos intelectuales. Son personas con un perfil muy inteligente, en donde van cambiando, o sea, su modo operandi siempre se repite, pero van mejorándolos.
Entonces, por medio de las redes sociales, TikTok, WhatsApp y demás, es como que son como los pescadores, tiran la red y, digamos, para cazar, son cazadores natos que van a buscar víctimas con un cierto perfil. Y el modus operandi siempre es el mismo, porque hay que llegar a una finalidad, pero este modus operandi se va mejorando porque, como ustedes saben, es un tema que ha sido auge en la pandemia y después de la pandemia por la cantidad de uso de TICs, entonces ellos se han ido perfeccionando, ¿no? Y bueno, y esto es la primera puerta para llegar a la víctima, en donde son altamente em, buscadores de niños, niñas y adolescentes por medios de Facebook, Instagram, ahora el famoso TikTok, ¿sí? Y, digamos, tienden ciertos aspectos para conocer a la víctima, conocer sus inquietudes, conocer sus gustos, se basan sobre en las redes de amigos, ¿sí? Y tienden a llegar a la víctima, ¿no es cierto?, pasándose por un par. Otra etapa es la fidelización o un vínculo afectivo. Para poder llegar a ser amigo de la víctima, digamos, el victimario comienza y tiene la obligación de convencer una amistad para lograr la confianza, ¿sí? Entonces, el acosador se asegura de poder conocerla a fondo, buscar los gustos, si hay intereses en comunes, si hay temas en comunes. Normalmente los groomers son adultos que se focalizan en nuevos temas en actuales, y de acuerdo a la preferencia de las edades van a estar los intereses. La seducción es la otra fase en donde el groomer seduce a la víctima, pudiendo, digamos, construir por medio de tácticas de manipulación y persuasión, seducir para que comiencen a establecer una relación en donde pueda pedirle fotografías o hablar de temas sexuales, ¿sí? Intentan cambiar imágenes, obviamente que nunca va a ser la imagen del adulto, sino que hay una pseudoimagen, ¿sí? Hasta lograr el cometido. Y la mayoría lo logra. Y ahí llega el acoso, en donde ya cuando el groomer tiene las imágenes y hay una confianza en la víctima y hay un conocimiento de todo el entorno y demás, comienza el chantaje, ¿no? Normalmente es una etapa larga en donde ellos, su modus operandi es tan perfecto para llegar a la culminación. Muchos de ellos en la práctica que uno tiene ha llegado al abuso sexual, ¿sí? Entonces, siempre cuando comienzan con el contacto de las redes, y muchos de ellos pueden ser pederastas o pedófilos de acuerdo a lo que se llegue a la finalidad, em, están como muy, digamos, sociabilizados con la ubicación de la víctima, con los gustos. Mayoritariamente la experiencia que uno ha tenido es que buscan la víctima en la misma localidad, ¿sí? Y muchas veces, bueno, llegan al abuso sexual. ¿Me están escuchando? Muy Sí, bien. sí, sí, se te escucha Sí, se bien, escucha. Fernanda, sí, seguí. Bueno, acá vamos a hablar sobre las características de los participantes. Cuando hablamos de los participantes, hablamos de los acosadores y de la víctima. Y normalmente, bueno, cuando uno está en la parte de psiquiatría forense y en el caso de perfilaciones, yo hablaba de modus operandi. Entonces, el acosador tiene un modus operandi que lo que yo les decía es que va perfeccionándose, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que son adultos, ¿sí? Son personas mayores de edad, que pueden ser mujeres, varones o trans, y el modus operandi se va replicando, ¿sí? La meta
del acosador está mediado por la intencionalidad de dañar a la víctima. En este caso puede ser niña, niño o adolescente, que va a llevar a cumplimentar sus deseos sexuales, ¿sí? Y que este deseo sexual va a ser el sexo, ¿no es cierto? Que es sobre todo las imágenes que va a requerir de la víctima, todo lo que es información sexual, y hay una cuestión también en donde el modus operandi maneja el poder, ¿sí? En este tipo de acciones con la víctima, siempre se habla de una situación de poder y de dominación, en donde hay una cuestión de el placer está puesto en la forma de dominación de la víctima, ¿sí? Y hablábamos de las estrategias. Las estrategias, cuando se habla del groomer, que es un gran tema porque se considera como un delincuente sexual muy inteligente y, como yo les decía, van cambiando permanentemente en la red, en la dark web, para que no sean captados por la policía. Bueno, son delitos que tienen que ver con delitos sexuales internacionales. em, Van mejorando sus estrategias de manipulación y persuasión para llegar a un objetivo. Las características de personalidad, que era lo que veníamos hablando, son personas que tienen un intelecto muy bueno, el modus operandi siempre es el mismo, se van perfeccionando, son psicópatas, y de acuerdo a la finalidad se van a manejar como pederastas o pedófilos. Dentro de las estrategias digamos, a tomar, van a ser el estudio de la víctima, en donde cuando se estudia a la víctima se estudia entera, o sea, como yo les hablaba, tienen un perfil de alto coeficiente intelectual, entonces em, logran obtener datos personales, gustos, colegios, redes de amigos. Tienen que saber todo sobre la víctima para poder conseguir su confianza y llegar a una amistad y comenzar con técnicas de manipulaciones, con diferentes estrategias, que esto será ya para otro tema, para lograr su propósito, que son las imágenes sexuales y algunos llegan al abuso sexual. Bueno, cuando hablamos de la víctima, em, las víctimas tienen una característica, o sea, son niños o adolescentes, primero y principal, que pueden estar solos. La mayoría son chicos que no están con el cuidado de algún adulto en el uso de las redes, ¿sí? Em, Son niños y adolescentes que cuesta mucho los vínculos sociales en vivo y en directo, entonces buscan las redes para poder tener amigos. Se caracterizan por tener baja autoestima, por ser inseguros, por ser miedosos, ¿sí? Tienen también dificultades para expresar lo que sienten y piensan. Son niños y adolescentes que tienden a aislarse. Nosotros, sobre todo los que trabajamos en neurodesarrollo, hemos visto en la pandemia muchos casos de grooming en adolescentes con trastorno espectro autista, en mujeres dentro del espectro autista porque no manejan las redes y son persuadidas adolescentes a ciertas técnicas de manipulación por estos hombres que han conseguido algunas herramientas a nivel de imágenes y demás, y después han estado subidas en plataformas ilegales, ¿sí? Em, y la meta de estos niños es tener un lugar y tener un espacio que es la amistad, ¿sí? Entonces, no cualquiera puede ser víctima de estos acosadores porque hay un perfil también de la víctima, ¿sí? O sea, este groomer estudia perfectamente a su presa para poder llegar a su cometido. A ver, bueno. Em, Bueno, hablando sobre... Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, Fernanda, sí, continúa. Bueno, en la pandemia lo que se ha visto es que, bueno, si se hubiese trabajado antes de la pandemia en estos temas, sobre todo con la prevención, hubiese sido un poco más fácil para todos y sobre todo los que nos dedicamos a esto y sobre todo los que trabajamos con personas con discapacidad y sobre todo los que trabajamos con personas con alteraciones de habilidades sociales. Sí, bueno, acá yo quería poner un ejemplo de esta red que me pareció bastante buena. Es una red que trabaja sobre la prevención en países de Europa y en países de Latinoamérica. Sí, y como yo les contaba, es un delito de índole internacional, en donde cuando uno trabaja con perfilaciones criminales y demás, tiene mucho que ver con el tema del IP y demás, entonces hay equipos especializados y cuando se requiere una perfilación de un criminal sexual, llaman a personas que saben de esto. Entonces, y normalmente estas personas están en estas redes, muchas, bueno, en la Argentina están trabajando en la policía científica, en la policía federal, en donde hay, digamos, equipos técnicos que se dedican a esto, porque es algo muy específico, ¿sí? Y como yo les contaba, se van sofisticando. Sí hay una cuestión de sofisticación, porque si no mejoran, entran preso. Entonces, bueno, tanto esta red ha creado como muchísimas campañas de prevención y en lo que tenemos en la Argentina tenemos el grupo de Grooming Argentina y no sé si se puede ver, Anita, en este link que me pareció súper copado, el tema de lo que se crea, esta red crea lo que se llama un mask, porque esto al adolescente tener tanta contacto con las redes y los teléfonos, y hay muchas veces que no hay filtros, los padres no saben lo que están haciendo los adolescentes o los niños pequeños, ya a partir de los 9 años muchos niños tienen celular. Entonces, esta red Elipsia toma la iniciativa, sí, con cooperación de Policía Internacional, en donde crea esta campaña de sensibilización y comunicación para el delito de abuso sexual. ¿Se puede o no? Está en YouTube. Voy a A ver si se- intentarlo, a ver a si ver, podemos verlo. No, ¿no? no, no, O no. pegarla. Bueno, después les paso el link en Bueno, el el link. chat para que todos Ok. puedan ingresar. Bueno, la prevención también es importante en trabajo de escuelas. Después Ana va a pasar los links para que ustedes puedan ver, sobre todo UNICEF ha hecho muchas campañas de prevención y es importante trabajar sobre todo con gabinete psicopedagógico porque está pasando en donde los adolescentes y chicos de 9, 10 y 11 años no usan adecuadamente las redes y como yo les decía, los adultos responsables, muchos de ellos no saben lo que está pasando. Entonces, cuando suceden las situaciones, bueno, ya es tarde, ¿no? Y es importante también desde la atención primaria de la salud y el trabajo con las escuelas poder hablar del tema, porque hay un desconocimiento, hay bullying, ciberbullying, grooming, sexting, hay mucho desconocimiento con los temas y pasa que hay, cuando suceden las situaciones, las escuelas no saben tampoco en dónde, a quién acudir, en dónde hacer, y bueno, entonces o qué hacer, qué acciones comenzar a hacer. Cada provincia se maneja diferente, hacemos la denuncia a fiscalía, hacemos la denuncia a zonales, bueno, entonces, o sea, las capacitaciones a las escuelas, a los docentes, para que esto pueda ser transmitido a sus estudiantes, sobre todo a partir de los 9, 10 años, y sería también buenísimo poder hacer campañas como con mayor visibilización con las familias, ¿no? Para poder enseñar, porque la prevención, si no hay herramienta, va a ser muy difícil. Si no hay herramienta para la comunidad, va a ser muy difícil que se sepa del tema. No sé qué más hay, Ana. Bueno, un poco, yo lo que les quería comentar también es, a ver, espera que estoy como, bueno, los temas de estadística.
bueno, ahora voy con los temas de estadística. Bueno, yo quería comentarles esto, que al ser un tema de delito de índole internacional, em, cuando hablábamos de estas asociaciones que visibilizan y sensibilizan sobre el tema, con todas estas situaciones, porque, a ver, al tener las redes, las plataformas de lo que son los dark web, las tenemos en todo el mundo y, bueno, se crea, ¿sí? Esto es importante, el convenio de Budapest, ¿sí? Que es un convenio que se dicta sobre ciberdelincuencia. Em, digamos, es el único acuerdo a nivel internacional que abarca todas las ramas legales de la ciberdelincuencia y otorga, digamos, la prioridad a una política penal que sanciona las conductas que se consideran lesivas, ¿no? A bienes jurídicos y relacionados. Argentina aplica con el convenio, ¿sí? Y cuando en el 2001, cuando en el Consejo de Europa participa Japón, China, Canadá y algunos países europeos, bueno, se crea el convenio y después lo extienden a todo lo que es Latinoamérica, y Argentina se adhiere al convenio para prevenir los delitos informáticos, ¿sí? Y nosotros, bueno, tenemos, digamos, gracias a esto, estamos también en la Argentina como muy, en la parte de ciberdelito, hay, como yo les decía, unidades bastante conformadas, en donde hay mucha información y mucha capacitaciones. Normalmente en Estados Unidos esto lo maneja el FBI, nosotros acá en la Argentina tenemos la Policía Científica y la Federal, que hay grupos específicos para esto, porque esto es un tema específico, ¿sí? Bueno, Discúlpame, hablando de... Fernanda, Sí, te pedimos, nos pasamos del tiempo, te pedimos si podrías ir redondeando en unos pocos minutos, por favor. sí. Bueno, acá lo que habíamos hablado de estadísticas, en donde Grooming Argentina habla sobre estos temas, y tenemos acá que ustedes ven, 6 de cada 10 niños hablan con personas desconocidas en Internet, y 7 de cada niños y adolescentes juegan en línea, y hoy en día, ¿qué chico no juega en línea y están en contacto con diferentes personas que ni siquiera conocen? ¿Sí? Y bueno, esto es un poco lo que habíamos hablado del Interpol, ¿sí? Para que ustedes vean números, que esto es del el 2021, ¿sí? Y acá es importante que también veamos lo que pasó, este caso de estadísticas que lo saca acá en Argentina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto es importante que ustedes vean lo que pasa lo que pasó en la pandemia, ¿sí? Lo de amarillo es lo actual. Durante la ASPO año 2019, y lo que pasó en 2020 con el uso de las redes. Sí, acá ustedes pues seguramente van a tener la diapo para que la tengan y vean los porcentajes, que bueno, los que hacemos investigación nos llama mucho la atención, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No escucho, Mónica. Perdón. Gracias, Fernanda, muy clara tu presentación. Seguramente ahora con las manitos levantadas vas a tener un tiempo para seguir ampliando. Bueno, a quienes quieran preguntar les pedimos justamente eso. Abajo en reacciones hay una que es levantar la mano. En todo caso, si pueden activarla como para hacerle preguntas a la expositora. Bueno, nos dejaste sin palabras, Fernanda. Tan clara, tan rica tu presentación. Es un tema bastante interesante, por ahí es como un tema duro, ¿sí? Porque
porque esto es, o sea, hay una red muy grande, sobre todo mundialmente, y digamos, es muy difícil, más allá de todo esto, porque esto termina en el consumo de fotografías y demás en la dark web, ¿no? Y esto es dinero. Entonces, mientras exista esto de la necesidad y el perfil del groomers, que se relacionan con otros perfiles de delincuentes sexuales, va a ser complicado esto. Entonces, hay que apostar a la prevención, sobre todo en las familias, ¿no? Una pregunta, Fernanda. ¿Sabes si se hacen campañas en las escuelas también para que los docentes puedan trabajar con los niños o directamente los profesionales hagan algún tipo de trabajo con los niños para evitar que sean víctimas? Y nosotros tenemos la ESI, y entonces es una ley obligatoria que tiene, nosotros en la Argentina tenemos, entonces ahí estaría incluido el tema, pero en la actualidad, y por ahí en algunos colegios que uno está en contacto, está complicado, ¿sí? Y es como que está complicado el tema por esto que el hecho de los juegos en línea y que cada vez hay un consumo de chicos más chicos en juego de línea que empeoran la situación, porque bueno, esto es, ¿no? Los dibujitos que ustedes van a ver del grooming es siempre una máscara, o sea, siempre está el adulto y hay una máscara de un niño hablando con otro niño. Entonces, también el hecho de las comunidades en donde se trabaje mucho los padres y el niño esté más tiempo solo y sin ningún filtro en las computadoras y no sabemos qué está pasando. Entonces, bueno, supuestamente con la ley de ESI en las escuelas tendría que formar parte, porque forma parte digamos, del tema dentro de lo que es Antes, capacitación, ¿no? antes de darle la palabra a María José, alguien preguntó en el chat dónde se puede hacer una denuncia. Bueno, en la Argentina esto, Entiendo que sí. Si no, veremos. Lo ok, en la pondrá. Argentina la experiencia, hay una línea para denunciar, pero la experiencia que uno tiene que ir a la fiscalía, ¿sí? Nosotros, si está en Provincia de Buenos Aires, hay unidad de delitos sexuales que hay una línea exclusiva, y en Capital, en lo que son las OBD, y en provincia, bueno, yo trabajo mucho con, bueno, ustedes saben, ahí con el currículum con el sur del país y con el norte del país, y normalmente esto se puede denunciar en las policías de la mujer, sí, en donde se toman, y bueno, pero si están en Capital Federal o en provincia de Buenos Aires, mi referencia es ir directamente a las fiscalías. eh, y en San Martín hay una unidad de violencia y delito sexual que es muy buena y que se puede ir directamente a denunciar, no hacen esperar ni nada y entra directamente en investigación. Eh, Normalmente esto, yo les quiero decir que no pasa por desapercibido, ¿sí? Porque en la Argentina, gracias a Dios, y todo, con todo lo que nosotros, como yo les decía, esto es algo muy específico, no cualquiera se dedica a esto. Entonces, el equipo está formado con gente que sabe mucho de redes y de IP y demás, y hay automáticamente una alerta, y esa misma alerta se avisa, ¿no? O sea, es como que se maneja en red, y obviamente, o sea, siempre el groomers no trabaja solo, o sea, entonces es como que ya hay un antecedente también. Me ha pasado, yo tuve 3 casos en la pandemia de chicos con autismo, y bueno, estaban relacionados en zona sur de Buenos Aires, estaba relacionada a la misma persona, entonces automáticamente, cuando se pudo detectar, que fue muy difícil detectarlo y demás, bueno, directamente fuimos a fiscalía y entró directamente a fiscalía, y bueno, la denuncia se hizo, pero porque lo toman como organismos especializados. Sí, la fiscalía directamente lo pasa a, a la gente que trabaja de esto. Bien. Gracias, Fernanda. Hay ahí una manito levantada, María José Asenjo. ¿Querés activar tu Sí, micrófono? sí, sí.
Bueno, Fernanda, muchas gracias. La verdad que súper interesante. Mi pregunta apunta a que el groomers, eh, varones, mujeres, porcentaje. A ver, los delitos sexuales, o sea, el delincuente sexual hay mayor incidencia en varones, pero, o sea, tanto mujeres o varones. O sea, si vamos a hablar, sí, de estadísticas es mayor porcentaje masculina, ¿sí? Porque el perfil es masculino, pero bueno, no existen delincuentes mujeres, delincuentes sexuales mujeres. Es más, en Estados Unidos em, hay un caso muy resonante eh, de una pareja y la que raptaba a los niños o sea, la que usaba a los niños, o sea, la que captaba a los niños en las redes era una mujer y después llevaba a ese niño, ¿no? Terminaba siendo abusado sexualmente porque puede llegar a este fin, ¿no? Y bueno, el abusador era la pareja, pero el groomer era ella, ¿sí? Entonces, nada, con mayor incidencia es en varones, en hombres. Bueno, No, no hay una edad, ¿eh? Ujú. No hay, eso también digamos, te una iba a preguntar estadística. si había No hay estadística de una edad. estadística, no. Cuando uno estudia este tema, nosotros los que hacemos por ahí hemos estudiado lo que es perfilación en delitos, en la personalidad de delito sexual, que es algo muy específico. Las referencias de Estados Unidos, Ujú. ¿sí? Y la referencia en Estados Unidos, el FBI. Ujú. Entonces, pero no generaliza ni como que no hay una estadística certera de algunos temas, ¿no? Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo tu presentación, tu exposición y por sobre todas las cosas, la claridad que es producto de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿no? Bueno, la doctora Fernanda Espinosa nos habló hoy de grooming. El abusador intenta persuadir, victimizar a un menor para lograr como objetivo el abuso sexual infantil. Habló de 4 fases que no son rígidas: contacto, vínculo afectivo o enganche, seducción, acoso. Las personas que se dedican a este tipo de abusos estudian a su víctima de manera muy detallada y puntillosa. Tienen un muy buen nivel intelectual. Suelen ser pederastas o pedófilos. Las víctimas son, en general, niños y adolescentes que están solos, con dificultad para relacionarse, con dificultad para expresar lo que sienten y que están en la búsqueda de un lugar. Nos habló también la doctora de la red Elipsia, cuyo link pusimos en el chat a nivel de prevención. Bueno, y también entre las preguntas apareció que la mayoría de los abusadores en este caso son varones. Ahora le dejo entonces el lugar a María José Asenjo, quien se va a encargar de facilitar la presentación de un caso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mónica. Les voy a presentar el caso. Va a estar eh, a cargo de la doctora Luciana Martín, que es médica pediatra de Junín de los Andes, Neuquén, Argentina, y ella nos va a hablar del caso de un adolescente de 13 años con deseos de iniciar relaciones sexuales. Luciana, te dejamos con el caso. No se escucha, activa el micrófono, por favor. Ahora Ahí sí. está. Hola. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, soy Luciana Martín, soy pediatra de Junín